Bienvenidos a nuestra inmersión profunda en la política global. Hoy nos adentramos en un mundo de tensiones internacionales, alianzas inesperadas y eventos que configuran el panorama mundial. Ajá. Tenemos informes recientes de Negocios Televisión que cubren una variedad de puntos críticos, desde Rusia y Ucrania hasta Estados Unidos, Siria, Corea del Sur y Francia. Prepárense para conectar los puntos en este complejo juego de ajedrez global. Es fascinante cómo todos estos eventos, desde las decisiones de líderes como Putin y Trump, hasta los conflictos en Ucrania y Siria, están interconectados. Comencemos con Rusia. Algo que me llamó la atención es que el 82% de los rusos confían en Putin. Sí. A pesar de las críticas internacionales, su popularidad interna se mantiene sólida. ¿Cómo interpretas esto en el contexto de la guerra en Ucrania? Es crucial para Putin mantener esa aprobación interna, especialmente ahora. Él ha marcado la guerra en Ucrania como una batalla por el futuro de Rusia, lo que aumenta su importancia en la narrativa nacional. Y hablando de Rusia, la situación en la región de Kursk también es intrigante. Putin acaba de reemplazar al gobernador, ¿verdad? Sí, y esta acción subraya su enfoque en la gestión de crisis. Putin busca proyectar una imagen de control y eficiencia, especialmente en tiempos de incertidumbre. Este tipo de movimiento nos da una idea de su estilo de liderazgo. Y por supuesto, se acerca su conferencia de prensa anual y la línea directa con la nación. Podríamos obtener más información sobre sus estrategias a partir de estos eventos. Sin duda, son eventos que vale la pena seguir de cerca. Putin es un maestro de la comunicación política y sus declaraciones a menudo ofrecen pistas sobre sus planes. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, también ha estado en el centro de atención. Ha reconocido el uso de misiles hipersónicos por parte de Rusia en Ucrania, pero ha minimizado cualquier deseo de guerra con Estados Unidos. Es interesante cómo Lavrov maneja este tema. Por un lado, reconoce la gravedad del uso de estas armas, que por su velocidad y maniobrabilidad representan un desafío para los sistemas de defensa tradicionales. Pero al mismo tiempo, intenta calmar las tensiones con Occidente, afirmando que Rusia no busca un conflicto directo. Sin embargo, su mensaje a Occidente no es precisamente tranquilizador. Dijo que Rusia está dispuesta a utilizar todos los medios para evitar una derrota estratégica. ¿Qué significa eso exactamente? Derrota estratégica para Rusia en este contexto significaría la pérdida de su influencia en la región y una amenaza a su seguridad nacional. Lavrov está dejando claro que están dispuestos a ir muy lejos para defender sus intereses, lo que aumenta las apuestas en este conflicto. Y para añadir más tensión a la situación, Bielorrusia podría alergar armas nucleares rusas, ¿cierto? Correcto. Este movimiento podría interpretarse como una... Cambiando un poco de tema, pero sin salir del ámbito de las relaciones internacionales, Lavrov también ha opinado sobre Donald Trump, describiéndolo como fuerte, pero no prorruso. Me hizo gracia ese comentario. Sí, es una declaración que revela cómo Rusia percibe la política estadounidense. A pesar de las acusaciones de interferencia rusa en las elecciones estadounidenses, Lavrov deja claro que no consideran a Trump como un aliado incondicional. Pasando al campo de batalla, la guerra en Ucrania continúa teniendo un impacto devastador. Claro. Las fuerzas rusas han avanzado en ciudades clave, lo que tiene implicaciones estratégicas significativas. Estas victorias tácticas son importantes para Rusia, pero el coste humano es enorme. Y surgen preguntas sobre el futuro del liderazgo ucraniano. Se rumorea que Zelensky podría exiliarse en Londres si se produce un alto el fuego. Eso sería un giro inesperado. ¿Qué implicaciones tendría para la estabilidad política de Ucrania? Si Zelensky se ve obligado a abandonar el país, podría crear un vacío de poder y dificultar las negociaciones de paz. La presencia de un líder legítimo y reconocido es esencial para mantener la unidad y la moral en tiempos de guerra. Mientras tanto, en el terreno, la guerra está pasando factura a los soldados ucranianos. Un informe de Bloomberg describe el agotamiento de las tropas, con un aumento significativo en los casos de deserción. Es comprensible. La guerra es una experiencia traumática y la fatiga física y mental puede llevar a los soldados al límite. Zelensky se enfrenta a un dilema: rotar las tropas para darles descanso o mantener su posición a pesar del coste humano. Es una decisión difícil que refleja las duras realidades de la guerra. La guerra en Ucrania ha generado una polarización internacional evidente. Víctor Orbán, primer ministro de Hungría, ha culpado a la administración Biden por el conflicto. ¿Qué te parece esta declaración? Orbán ha sido un crítico frecuente de la política exterior estadounidense y sus declaraciones reflejan una visión que comparten algunos sectores en Europa que ven a Estados Unidos como un actor que a veces exacerba las tensiones en lugar de apaciguarlas. Es una perspectiva que vale la pena considerar aunque no la compartamos. Es cierto que hay diferentes perspectivas sobre el conflicto y su resolución. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, ha pedido la paz y ha enfatizado la necesidad de una nueva estrategia centrada en la desescalada y un acuerdo de paz duradero. Mientras algunos líderes abogan por la paz, otros parecen estar más enfocados en estrategias para ganar las próximas elecciones.
En Estados Unidos, Donald Trump ha anunciado planes para reformar los procesos electorales centrándose en la identificación del votante y la verificación de la ciudadanía. Este anuncio de Trump es interesante porque toca un tema muy sensible en la política estadounidense. La integridad electoral ha sido un tema de debate intenso, especialmente después de las últimas elecciones presidenciales. Y en un giro sorprendente, Trump ha nombrado a David Sachs, un veterano de PayPal, para liderar la estrategia de la Casa Blanca en inteligencia artificial y criptomonedas. Ese nombramiento nos da una idea de las prioridades de Trump. Está claro que ve la tecnología como un campo de batalla clave en el futuro, tanto en términos económicos como geopolíticos. Hablando de un panorama global más amplio, el mundo se enfrenta a un dato alarmante. 59 conflictos armados activos en 2024, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Esta estadística es realmente preocupante. Vivimos en una época de gran inestabilidad con múltiples crisis que se desarrollan simultáneamente. Las guerras en Ucrania, Israel, Gaza son solo 2 ejemplos del coste humano devastador de estos conflictos. Y en Francia, los rumores de una posible renuncia del presidente Macron han generado incertidumbre política. Macron ha negado categóricamente estos rumores, pero su popularidad ha disminuido en los últimos meses. Francia se enfrenta a desafíos económicos y sociales importantes y la capacidad de Macron para liderar el país en estos tiempos turbulentos está siendo cuestionada. Es fascinante observar cómo los líderes responden a la presión en momentos de crisis. Algunos se aferran al poder, mientras que otros buscan nuevas estrategias o incluso renuncian. El liderazgo en tiempos de crisis es un tema complejo. No hay una fórmula mágica para el éxito y cada líder debe navegar por un laberinto de desafíos y presiones. Para completar nuestro recorrido global, hablemos de otros acontecimientos importantes. En Corea del Sur, el presidente Yoon Suk-yeol se enfrenta a una posible destitución. La situación en Corea del Sur es un recordatorio de que la inestabilidad política no se limita a las grandes potencias. Yoon ha sido criticado por su manejo de la economía y por sus políticas exteriores. Su posible destitución podría tener un impacto significativo en la región. Y en el Reino Unido se ha emitido una alerta roja por fuertes vientos ante la llegada de la tormenta Dara, un recordatorio de las fuerzas impredecibles que también impactan al mundo. A veces los eventos naturales nos obligan a poner las cosas en perspectiva. A pesar de nuestros conflictos y diferencias, todos somos vulnerables ante las fuerzas de la naturaleza. ¿Qué te parece si conectamos algunos de estos puntos? Hemos hablado del estilo de liderazgo de Putin, la resistencia de Zelensky en Ucrania y los desafíos que enfrenta Macron en Francia. ¿Ves algún hilo conductor en la forma en que estos líderes están manejando las crisis? Es una pregunta interesante. Creo que un factor común es la necesidad de proyectar una imagen de fuerza y determinación. En tiempos de crisis, los ciudadanos buscan líderes que les inspiren confianza y les ofrezcan un camino a seguir. Pero esa imagen de fuerza a veces puede chocar con la realidad, ¿no? Hemos visto cómo el agotamiento de las tropas ucranianas pone en evidencia los límites de la resistencia humana, incluso con un líder carismático como Zelensky. Exacto. Y la creciente polarización en países como Estados Unidos y Francia demuestra que la retórica de la fuerza no siempre es suficiente para unir a la sociedad. Y mientras algunos líderes se enfocan en proyectar una imagen de fuerza, otros, como Sijarto en Hungría, abogan por el diálogo y la desescalada. ¿Crees que hay espacio para este tipo de enfoque en el actual clima geopolítico? Es una pregunta crucial. A veces la diplomacia y la negociación parecen ser opciones débiles o ingenuas, especialmente cuando hay tanta tensión y desconfianza entre las naciones. Pero creo que es precisamente en momentos como este cuando se vuelve más importante buscar el diálogo y explorar vías pacíficas para la resolución de conflictos. Y no olvidemos el impacto de la tecnología en este panorama global. El nombramiento de Sachs por parte de Trump nos recuerda que la inteligencia artificial y las criptomonedas están cambiando las reglas del juego. Absolutamente. La tecnología está transformando la forma en que se libra la guerra, se realizan las elecciones y se toman las decisiones políticas. Ignorar su impacto sería un error. Y también hemos visto cómo las redes sociales han influido en la percepción pública de la guerra en Ucrania, con imágenes y narrativas que circulan a velocidad vertiginosa. ¿Cómo podemos discernir la verdad en medio de tanta información a veces contradictoria? Es un desafío enorme. Nunca antes habíamos tenido acceso a tanta información, pero también estamos expuestos a una cantidad sin precedentes de desinformación y propaganda. Desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad de evaluar las fuentes de información es fundamental en la era digital. En medio de este complejo panorama global es fácil sentirse abrumado. Conflictos armados, tensiones políticas, desastres naturales. ¿Hay algún motivo para el optimismo? A pesar de todos los desafíos que enfrentamos, creo que hay espacio para la esperanza. A lo largo de la historia, la humanidad ha demostrado una notable capacidad de resiliencia y adaptación. Hemos superado guerras, crisis económicas y desastres naturales y hemos aprendido de esas experiencias.
¿Qué podemos hacer como individuos para contribuir a un futuro más pacífico y estable? Mantenernos informados, comprometidos y dispuestos a participar en el debate público es crucial. No podemos ser espectadores pasivos en la configuración de nuestro futuro. También debemos fomentar la empatía y la comprensión hacia aquellos que son diferentes a nosotros. Los desafíos globales requieren soluciones globales y la cooperación internacional es más importante que nunca. Es una reflexión poderosa para cerrar nuestra inmersión en la política global. Gracias por compartir tus conocimientos y perspectivas con nosotros. El placer ha sido mío. Espero que esta conversación inspire a nuestros oyentes a seguir explorando estos temas complejos y a comprometerse con la construcción de un mundo mejor. Y recuerden, la próxima vez que se encuentren con una noticia impactante o un debate acalorado, tomen un momento para respirar, analizar la información desde diferentes ángulos y formar su propia opinión. Hasta la próxima inversión profunda.